Uno de los grandes impedimentos, según Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, el impedimento para que muchos seres humanos reciban la salvación por fe, la salvación por la gracia de Dios, es que les es difícil reconocer la justicia de Dios y siempre han procurado imponer su propia justicia. El ser humano es soberbio y orgulloso por naturaleza y le cuesta difícil, pero muy difícil el reconocer que necesita la salvación y el perdón de Dios de manera gratuita, por amor y por misericordia. El hombre siempre ha tratado de imponer su propia justicia. Por eso es que los seres humanos a lo largo de la historia han inventado todo tipo de religiones para justificarse delante de Dios. Pero la palabra de Dios dice que antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios es veraz cuando dice que por gracia somos salvos y no por nosotros, sino de manera gratuita por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Este gran impedimento de la autojustificación del ser humano lo ejemplariza el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, a través de la experiencia de los judíos. Los judíos fueron escogidos por Dios, no porque fuesen un pueblo mejor que los demás pueblos, no porque fuera una nación más sabia que las otras naciones, no porque fueran más justos que nadie. Los judíos fueron escogidos en Abraham, los hebreos fueron escogidos en Abraham, los israelitas fueron escogidos en Jacob, pero todos fueron escogidos por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Dios, por la fe en el Cordero. Desde Adán y Eva, que son los primeros padres, patriarcas de la nación judía, y después Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos le creyeron a Dios. Y dice la Biblia, Romanos lo dice muy bien, la fe que tuvieron en Dios les fue contada por justicia, es decir, que la fe que tuvieron en aquel ser invisible, todopoderoso, que se les apareció en el desierto y les habló y que les dijo, sígueme, y por haber creído en él, esa fe les fue contada como el motivo para ser declarados justos. Y Dios les entrega la ley. Precisamente les entrega la ley por dos motivos. La ley y los profetas se las entregan por dos motivos. Uno, para que ellos lleguen a ser conscientes de cuál es su condición. Que aunque tienen la ley, no han obedecido la ley. Porque es verdad, tienen la ley, pero dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 3, que para poder cumplir la ley tienen que tener el corazón circuncidado, es decir, el corazón entregado a Dios, rendido a la voluntad de Dios. Pero Dios los escoge para entregarles la ley a fin de que conozcan lo que es el pecado. Y también los escoge para que guarden la revelación de cuál era la manera como Dios iba a salvar tanto a los judíos como a los gentiles, como estaba escrito también en la Torá, cuando el Señor dijo, levantaré un profeta al igual que Moisés, y todo aquel que no escuchara a este profeta perecerá. Los judíos han tropezado, al igual que muchas naciones, muchos gentiles han tropezado en el camino de salvación porque no han querido aceptar la salvación como un regalo de Dios, sino que han querido justificarse por medio de la fe en su doctrina, la fe en su religión, la confianza en su propia prudente, sabia manera de vivir, en su propia justicia, como muchos que piensan que aun si hicieran cuentas con Dios, Dios no solamente los declararía justos, sino que aún consideran que Dios les quedaría debiendo, cuando no es así. Dios no puede ser engañado. Quizás la conciencia de muchos se autoengañe,
y quieran esconder el pecado que habita en su corazón, los hechos inicuos que han hecho a lo largo de su vida. Pero Dios no puede ser burlado, y la única manera como vamos a poder vencer en el día del juicio y ser declarados libres de culpa y ser declarados hijos eternos de Dios es recibiendo la salvación por gracia. Y esto es algo necesario, dejar el orgullo, la soberbia y humillarse delante de Dios. Pues la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da la gracia, la salvación a los humildes.